Buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Coralia Ramos, reumatóloga de El Salvador, y en esta ocasión quiero darle las gracias por estar conectados a este congreso virtual. Me corresponde a mí hablar sobre el tema de osteoartritis. El contenido de la ponencia es la definición, epidemiología, los factores de riesgo, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, las imágenes y el tratamiento. Comenzamos con la definición de osteoartritis. Es una enfermedad articular crónica caracterizada por la pérdida progresiva del cartílago articular, la hipertrofia ósea marginal, o sea, los osteofitos, y cambios en la membrana sinovial. Ahora decimos que esta enfermedad afecta a toda la articulación y no únicamente al cartílago articular. Con respecto a la epidemiología, es la enfermedad reumática más común, es endémica, afecta a 30.8 millones de adultos en Estados Unidos y a 300 millones de adultos a nivel mundial. Es la principal causa de discapacidad en adultos mayores. Más del 80% de personas mayores de 75 años tienen osteoartrosis. Con respecto a la relación entre mujeres y hombres, esta es de 3:1. El 9.6% de hombres y 18% de mujeres mayores de 60 años tienen osteoartrosis sintomática. Además, esta genera muchas pérdidas a nivel mundial. Se dice que son 300.000 millones de dólares los que se pierden anualmente en atención y tratamiento de esta enfermedad. Solo en el año 2013 se estimó una pérdida de 27.000 millones de dólares en Estados Unidos. ¿Qué pasa con los factores de riesgo? Tenemos factores de riesgo genéticos, el envejecimiento, el hecho de ser mujer, la obesidad, trauma previo, etnia, ocupación, anomalías congénitas. Comenzamos con el factor genético. Se dice que más de 80 genes se han identificado como factores de riesgo para osteoartrosis. Los haplotipos del gen de la vitamina D se asocian con un doble riesgo de desarrollo de osteoartrosis de rodilla. Además, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 se asocia con osteoartrosis radiográfica de la rodilla. Existen polimorfismos del gen 5 del factor de crecimiento y diferenciación asociados con osteoartritis, y además, como hemos visto en otras enfermedades reumáticas, también en osteoartritis se describen ya mecanismos epigenéticos como la metilación del DNA, la acetilación de estonas y los microRNA. Como ven ustedes, hay mucha genética involucrada en esta enfermedad. ¿Qué pasa con el envejecimiento? El estudio de Framingham de osteoartritis encontró que el 27% de ancianos entre 63 y 70 años tenían osteoartrosis radiográfica de rodilla, y esto aumentó a un 44% al tener mayor de 80 años. Las mujeres tienen más probabilidad de osteoartrosis que los hombres, con un odds ratio de 1.84. Un estudio en España en el 2013 reportó un riesgo relativo de osteoartrosis de manos, rodillas y caderas de 1.52 veces mayor en las mujeres que en los hombres. Con respecto a la obesidad, es un factor de riesgo claramente establecido para el desarrollo y la progresión de la osteoartrosis. Un metaanálisis en el 2018 demostró un odds ratio de 2.96 para el desarrollo de osteoartrosis en personas obesas en comparación con las personas sanas. Debo decir que la dislipidemia y la diabetes son factores de riesgos que son independientes del peso. Además, existe un riesgo triplicado de progresión de osteoartrosis de rodillas en pacientes con déficit de vitamina D o vitamina C. ¿Qué pasa con los traumas previos? También tienen un riesgo aumentado del desarrollo de osteoartrosis, sobre todo aquellas fracturas mal reducidas en los hombros, cadera y rodillas. Al momento no se ha encontrado una asociación entre la osteoartrosis de manos y el uso de computadoras o de dispositivos inteligentes. En cuanto a la etnia, es más común en europeos
que en asiáticos y africanos. Sin embargo, los chinos tienen un mayor riesgo de desarrollo de osteoartrosis de rodilla y menor riesgo de osteoartrosis en manos. La ocupación también está identificada como un factor de riesgo para el desarrollo de la osteoartrosis, y es así que ciertas ocupaciones como ser albañiles, agricultores, costureras, cocineras, militares, carpinteros, les da un mayor factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Las anomalías congénitas también predisponen al sujeto al desarrollo de osteoartrosis, sobre todo en la cadera. Por ejemplo, la displasia acetabular, el deslizamiento de la epífisis de la cabeza femoral, la dislocación recurrente de la patela, el hallux valgus, el genovaro. En este momento también decimos que el parto prematuro, los pacientes que lo han tenido tienen un mayor riesgo de desarrollo de osteoartrosis en la cadera. Ciertos deportes se asocian con el desarrollo de osteoartrosis a la cabeza, el fútbol y el fútbol americano. Tenemos acá una articulación sana, en este caso una articulación diartrodial, en donde a su izquierda vemos que tenemos el hueso cortical, el hueso trabecular, la cápsula articular compuesta por la membrana sinovial y la capa fibrosa. Vemos acá en verde el cartílago articular, en rosado la cavidad articular, la cual es la que contiene el líquido sinovial, ¿verdad? Y si hacemos un agrandamiento entre el hueso y el cartílago articular, vemos acá en las proporciones del cartílago, vemos la zona superficial, la zona media y la zona profunda. Vean ustedes que en la superficie los condrocitos se disponen en una proyección horizontal, y a medida que se hacen más profundos se comienzan a poner de una forma vertical. El 70% del cartílago articular está compuesto por agua y el resto por los elementos formes, como el colágeno, los agreganos, por ejemplo. Luego, acá tenemos el cartílago calcificado y más abajo el hueso subcondral y la médula ósea subcondral. Decimos además que el cartílago es un elemento avascular y aneural, y que en un estado normal se encuentra en reposo, no presenta mitosis o no presenta mayor recambio. ¿Qué es lo que pasa entonces en la osteoartrosis? Tenemos acá a su izquierda también un esquema de una articulación que podría ser la rodilla, una articulación diartrodial, y vemos que el principal o el factor inicial son las fuerzas mecánicas repetitivas. Si hacemos un acercamiento, vamos a poder ver lo que sucede adentro de la articulación, y aquí tenemos el hueso, el cartílago y el espacio articular con la membrana sinovial. Entonces, acá podemos ver que los condrocitos, al haber una fuerza mecánica o un estrés mecánico repetitivo, generalmente son pequeños, pero en un intento de reparación se hacen hipertróficos y comienzan a diferenciarse o a generar mitosis. En este proceso de estrés mecánicos, ellos comienzan con la liberación de interleucina, como la interleucina 1 y el óxido nítrico. Esto hace que además se generen ciertas enzimas o se liberen enzimas como las agrecanasas, que en el cartílago articular van a liberar productos de degradación hacia el espacio como la interleucina 1, óxido nítrico, la prostaglandina, el factor de necrosis tumoral. Esto a su vez activa o afecta sobre la sinovia, y los sinoviocitos a su vez también liberan ciertas interleucinas o citocinas, pero esto se vuelve algo repetitivo, porque esto sigue degradando el cartílago articular y hace un daño. Por otro lado, tenemos una inhibición de las enzimas. Por ejemplo, tenemos un inhibidor del activador del plasminógeno o del TIMPS. Entonces, esto hace que a su vez se sigan secretando agrecanasas, metaloproteinasas, activadores del plasminógeno, que en el cartílago hacen mayor daño, y esto es un círculo vicioso. Tenemos además ¿qué factor juega? El factor de crecimiento transformante beta. Este es esencial para el mantenimiento del cartílago. Mejora la condrogénesis, aumenta la síntesis de factores anticatabólicos, atenúa la respuesta de las citocinas proinflamatorias, pero
en modelos animales induce la formación de osteofitos, activa las metaloproteinases de la matriz e induce una diferenciación hipertrófica de los condrocitos. Por eso es que está en signo de interrogación, porque normalmente debería de ser beneficioso, pero en los modelos in vitro se ha visto que causa más daño que bien en esta enfermedad. Vean ustedes que entonces hay un desbalance entre los procesos anabólicos y catabólicos y que esto genera un círculo o una cascada que se perpetúa desde las citocinas, la degradación del cartílago y el daño articular. En esta diapositiva podemos ver la progresión de la enfermedad desde una etapa temprana. Decimos entonces que hay un estrés mecánico repetitivo en un sujeto genéticamente predispuesto. Entonces, aquí tenemos aumento de la actividad metabólica de los condrocitos, hay liberación de óxido nítrico de las especies reactivas de oxígeno, de DAMPs, de alarminas, de citocinas y quimiosinas proinflamatorias. En el hueso subcondral hay un aumento de la remodelación del cartílago. En la superficie se comienzan a desarrollar ciertas fibrillas y en un intento de reparación inicialmente aumenta el contenido de agua, aumenta la porosidad del hueso subcondral. A medida que esto aumenta, ¿sí? O que va evolucionando, hay una disminución de la masa ósea subcondral y comienza a alterarse la estructura del hueso. Disminuye el contenido de los proteoglicanos y hay una disrupción de las redes de colágeno. Además, aumenta el espesor de la superficie cortical. A medida que esto sigue avanzando, comienzan a formarse los osteofitos. Recordemos que los osteofitos es el resultado de la reactivación de la osificación endocondral. Comienzan a formarse los quistes subcondrales y en el cartílago hay una fisura y fragmentación de la matriz, que son los que se liberan también al espacio articular. ¿Qué pasa entonces en una OA establecida? Vean ustedes a su izquierda la misma articulación digartrodial, pero en este caso ya hay un daño crónico, ya hay un desgaste óseo con quistes subcondrales y fragmentación del cartílago articular con la presencia de osteofitos. En este caso hay una expansión del cartílago calcificado hacia el cartílago articular, hay una vascularización e inervación del cartílago calcificado, hay disrupción de las redes de osteocitos y vemos acá cómo estos condrocitos, hay unos que se encuentran normales, hay otros que se comienzan a reclutar pero ya son más pequeños, ya hay condrocitos apoptóticos y en el hueso subcondral ya tenemos también osteocitos apoptóticos y otros que ya son disfuncionales y comienzan a morir por necrosis o apoptosis. Entonces, vemos acá qué es lo que pasa en una rodilla normal, donde tenemos todas sus estructuras hacia una rodilla, que sería el mejor ejemplo, ¿verdad?, de una articulación afectada por osteoartritis. Acá vean ustedes que también tenemos afección del músculo con atrofia, hay remodelación y esclerosis del hueso, hay ruptura del cartílago, hay disfunción de los ligamentos, comienza o ya hay hipertrofia sinovial, ya están establecidos los osteofitos y hay daño en los meniscos. Entonces, al final de la evolución de esta enfermedad, vemos que no solo afecta el cartílago articular, sino que afecta toda la articulación, todas las estructuras adyacentes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Bueno, principalmente, y por eso las vemos en 4 cuadros más grandes, el dolor articular tipo mecánico. Este dolor se caracteriza porque es aquel que empeora con las actividades y mejora con el reposo, que se presenta al finalizar las actividades. Hay rigidez articular matutina, pero debe de ser menor de 30 minutos. Hay crepitación o chasquido articular y también hay ausencia de síntomas sistémicos. Estas son las 4 grandes manifestaciones que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de evaluar a un paciente con osteoartritis. Además, podemos tener, pero no solo en esta enfermedad, ¿verdad?, inflamación articular, por eso la ven ustedes en asterisco.
deformidad articular, que ya la vamos a ver en fotografías, e inestabilidad articular. Estas tres manifestaciones pues las pongo más pequeñas porque no son el sello diagnóstico de esta enfermedad, aunque sí pueden estar presentes. Veamos las manos de un paciente con osteoartritis. Tenemos tres alteraciones que son las características. Primero, la risartrosis, que es la osteoartrosis o la afección de la primera articulación carpo-metacarpiana. Además, tenemos los nódulos de Bouchard, descritos por Charles Bouchard, que fue un patólogo francés que los describió en el siglo XIX. Son nódulos que se encuentran en las articulaciones interfalángicas proximales. Lo pueden ver ustedes en esta articulación, en esta. Y en las interfalángicas distales tenemos los nódulos de Everden, que se le puso ese nombre en honor a William Everden en el siglo XVIII, que fue un médico inglés que describió estos nódulos. Y él decía que estos no tienen relación con la gota, pero sobre todo que persisten a lo largo de toda la vida. Entonces, esto es importante, estas tres manifestaciones en las manos, porque nos ayudan a sellar el diagnóstico con solo examinar al paciente. La risartrosis, los nódulos de Bouchard y los nódulos de Everden. En las rodillas tenemos una deformidad característica en la osteoartrosis, que es el geno varo, donde, para que lo recordemos, podría ser como un paréntesis. Aquí lo que hay es una disminución asimétrica del espacio femorotibial medial. En los pies también pueden verse afectados por osteoartrosis. En este caso tenemos el hallux valgus, que ya lo vamos a ver también en una radiografía, ¿verdad? Pero vemos cómo hay una desviación del hallux hacia el lado medial. El diagnóstico de esta enfermedad es clínico, ¿sí? No hay un examen de laboratorio que nos vaya a sellar el diagnóstico. Es importante entonces hacer una buena historia clínica y un buen examen físico para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Las radiografías nos pueden ayudar para confirmar el diagnóstico, para confirmar patologías concomitantes en los pacientes, para evaluar su pronóstico, para evaluar un tratamiento quirúrgico y por motivos académicos. Por eso es que vamos a dejar estas radiografías, pero en general ya dijimos que el diagnóstico es historia clínica y examen físico. Veamos estas radiografías de las manos, en donde en amarillo pueden ver ustedes los osteofitos que se presentan marginales en las interfalángicas distales, ¿sí? Aquí los pueden ver ustedes en amarillo, ¿verdad? Casi todos los deditos tienen osteofitos en las articulaciones interfalángicas distales. En las proximales, ¿sí? Están en rojo también sus osteofitos. Hay algunos acá que tienen esta disposición, ¿verdad? Que recuerdan al signo de la gaviota, ¿sí? Como una gaviota en este caso. Y en el caso de la risartrosis también vemos afección en esta mano, donde hay una importante esclerosis subcondral también, ¿verdad? Y vemos en la flechita celeste cómo se afecta la primera articulación carpo-metacarpiana de forma bilateral. Veamos acá una radiografía del hombro, en donde también tenemos una disminución asimétrica del espacio articular glenohumeral, sobre todo en el compartimento inferior, ahí donde está la flecha. Incluso aquí se forman osteofitos y entesofitos en esta porción. En las rodillas, vean ustedes a su izquierda una rodilla normal, donde tenemos el espacio articular, el hueso, el fémur, la tibia, y vean ustedes qué es lo que pasa en una rodilla con osteoartrosis. Tenemos entonces una disminución asimétrica del espacio fémoro-tibial medial, importante remodelación ósea, todo esto que nosotros vemos acá a los lados, la formación de osteofitos, ¿sí? Marginales, acá,
Y en este caso de esta rodilla que también vemos acá, una condrocalcinosis en un paciente que aparte de osteoartrosis tenía CPPD. Entonces vemos ustedes los hallazgos que tenemos en una osteoartrosis de las rodillas. La columna también puede verse afectada por osteoartrosis y lo vean ustedes en esta proyección. A su izquierda una proyección AP en donde se ven los osteofitos grandes que salen de los cuerpos vertebrales. Si vemos la proyección lateral, también vemos osteofitos que están señalados con la flechita amarilla. Vean ustedes los osteofitos acá. Y aparte que este paciente tenía otros cambios o daños en su columna, como podemos ver acá también, ¿verdad? Una discopatía degenerativa también. Cuando el daño es muy severo en la columna, podemos ver también estos osteofitos tan grandes que incluso contactan entre sí, y esto es lo que se llama osteofitos en pico del oro. Esta es la correlación radiográfica de la paciente que vimos arriba con ese hallux valgus. Vea que es característico de la osteoartrosis. Veamos acá cómo el primer metatarsiano se desvía y también hay hacia la línea media y hacia acá. A lo contrario, hay una disminución del espacio articular también, y esto es congruente o concordante con las imágenes clínicas que vimos adelante. Hemos dicho en 2 o 3 ocasiones que el diagnóstico es clínico, ¿sí? Sin embargo, he querido poner esta diapositiva para que veamos que también hay otras enfermedades que pueden afectar las articulaciones y que por eso es importante que tengamos claro el cuadro clínico de la osteoartrosis para no confundirnos, ya que el tratamiento puede variar. Vean ustedes todas las alteraciones que se pueden dar en una rodilla con osteoartrosis, ¿sí? Y que aparte pueda tener otra enfermedad. Vean, puede haber como diagnóstico diferencial una bursitis de la pesancerina, una tendinitis patelar, síndrome doloroso patelofemoral, una bursitis prepatelar, una bursitis semimembranosa, síndrome de la banda iliotibial, un quiste popliteo, aneurisma de la arteria poplitea, tendinitis del cuádriceps, atrapamiento del nervio safeno, incluso puede haber hofitis, que es inflamación de la grasa de Hoffa. En el caso de la cadera, puede haber insuficiencia ortoilíaca, dolor visceral referido hacia la cadera, una neuropatía sacroilíaca, un síndrome del nervio cutáneo femoral lateral, desgarro acetabular del labrum, pinzamiento femoroacetabular, una bursitis trocantérica, el síndrome del músculo piriforme, una osteitis del pubis y confundirse también con un dolor de una sacroilitis. En la mano, aquí hay menos oportunidades de confundirse, ¿verdad? Sobre todo si hicimos una buena historia clínica, ya que acá pues hay menos opciones. Si ustedes se fijan, pues podría haber un dolor por un dedo en gatillo, síndrome del túnel del carpo, la contractura de Dupuytren y una tenosinovitis de Dequervain. Pasamos ahora con el tratamiento. Fíjense, las bases del tratamiento son disminuir los factores de riesgo que son modificables. Ya vimos que hay muchos que pueden ser modificables y entonces estos debemos de disminuirlos. Luego, el otro pilar es el tratamiento farmacológico, la terapia intraarticular y por último, el tratamiento quirúrgico, que es al que no quisiéramos que un paciente llegue. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Reducir el dolor, mejorar el funcionamiento articular y finalmente mejorar la calidad de vida de todos estos pacientes. En el año 2019, el Colegio Americano de Reumatología pues, nos dio sus guías para el tratamiento de la osteoartritis de la mano, la cadera y la rodilla. He puesto para ustedes únicamente las recomendaciones que sí se deben de dar, ya que la guía menciona también
aquellos factores que no son recomendables, ¿sí? Entonces, solo voy a dar en verde claro y en verde oscuro las recomendaciones altamente recomendadas, ¿verdad? Y las que son condicionales. Vean ustedes que tanto para la mano, rodilla y cadera se recomienda el ejercicio. Además, también hay programas de autoayuda, ¿sí? Esta para las tres. Pérdida de peso, ya lo vamos a describir más. La técnica del tai chi, el uso de bastón, la órtesis en la primera articulación carpo-metacarpiana, o sea, para la risartrosis, el uso de rodilleras, ¿verdad? Tibiofemorales. En este caso debo de decir que las órtesis de manos pueden ser férulas rígidas o semirrígidas, y en el caso de las rodilleras tibiofemorales pues podemos utilizar rodilleras de descarga, dispositivos peripatelares y rodilleras neutrales. Además se dan ciertas recomendaciones condicionales, ¿sí? Como por ejemplo la acupuntura, el kinesiotape, yoga, parafina, pero estas recomendaciones son condicionales. ¿Qué podemos decir con respecto a la disminución del peso? Bueno, una disminución del 10% del peso disminuye significativamente la carga de las rodillas. En las mujeres, el riesgo de osteoartrosis sintomática disminuye en un 50% al perder 5 kilos de peso. Vean qué importante entonces es que los pacientes puedan perder peso, pero es importante que nosotros los estimulemos y les incentivemos para que lo hagan. Con respecto al ejercicio, nos ayuda porque aumenta la fuerza muscular, aumenta la flexibilidad y aumenta el rango de movimiento. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios que se recomiendan? Estiramiento pasivo, activo y fortalecimiento muscular. Ahora, también vimos que está altamente recomendado los programas de autoeficacia y autogestión. En este caso le damos un papel más importante al paciente para establecer metas, resolver problemas y generar un pensamiento positivo. Perdón. Debemos de educar al paciente sobre la enfermedad y también ellos deben de conocer los efectos de la medicación y los efectos secundarios. Además, vamos a hablar del tai chi y del uso del bastón, que eran los que estaban en un verde fuerte como una recomendación. En este caso, el tai chi, que es una terapia china, combina la meditación con movimientos lentos, con respiración diafragmática profunda y la relajación. En este caso se dice que su buena recomendación ayuda mucho al paciente y es que se ha visto que previene la caída en estos mismos, es decir, un paciente que está concentrado y tranquilo, pues en general puede prevenirse caídas. El uso de bastón para las artrosis de rodilla y o cadera en los que causa un impacto suficientemente alto para la deambulación o que haya inestabilidad articular o dolor intenso como para justificar el uso de un dispositivo de asistencia. En cuanto al tratamiento farmacológico, igual he puesto solamente las recomendaciones altas y las condicionales, ya que la guía también nos pone incluso en colores rojos aquellas recomendaciones que no se deben de dar a los pacientes, tanto no farmacológicas como farmacológicas. Si ustedes ven tanto en la mano como en la rodilla y la cadera, en ambos están altamente recomendados los AINES. Por supuesto que aquí debemos de tener en cuenta todas las contraindicaciones que pudiera tener un paciente para tomar AINES, vea, como una gastropatía, hipertensión, alérgica a estos medicamentos. Pero si el paciente no tiene contraindicaciones para utilizarlos, se pueden tomar AINES en las tres afecciones. En la rodilla también está descrito el uso de AINES tópicos y condicional en la mano.
Los esteroides intraarticulares se pueden utilizar en la rodilla, sobre todo si se utiliza o si tenemos apoyo de un eco guiado por ultra. Acetaminofén, tramadol y duloxetina son medicamentos que están condicionalmente recomendados. Sin embargo, los tres pueden funcionar en estos pacientes, sobre todo si ya tienen contraindicaciones para el uso de AINES. El condroitin sulfato, ¿verdad? Y la capsaicina tópica también tienen una recomendación condicionada en estos pacientes. Dentro de la terapia farmacológica intraarticular, pues los esteroides intraarticulares son una opción terapéutica en caso que haya inflamación articular, aunque su eficacia es limitada y de corta duración. La viscosuplementación con ácido hialurónico, pues sus resultados aún son inciertos. Posiblemente son menos efectivos a corto plazo, pueden proporcionar alivio del dolor por más tiempo y se dice que la viscosuplementación podría evitar la progresión de la osteoartrosis. Esta publicación pues, de este año vemos acá sobre los nuevos tratamientos farmacológicos para la osteoartritis. Muchos de estos tratamientos todavía están en estudio, algunos ya finalizaron y sus resultados realmente no fueron concluyentes o incluso algunos medicamentos se detuvieron sus estudios por efectos adversos. Vean acá qué es lo que están proponiendo ellos. No solo es el manejo del dolor, ¿sí? Sino que acá ya tenemos ciertos medicamentos que pudiesen ayudarnos un poco más. Primero, aquellos medicamentos cuyo objetivo es el hueso subcondral. En este caso, tenemos los bifosfonatos, la calcitonina, el ranelato de estroncio, el teriparatide y la vitamina D. De estos medicamentos, yo podría decir que quizás en el reporte del artículo, únicamente el ranelato de estroncio fue el que demostró algún efecto, pero muy pequeño, de beneficio para los pacientes. Este medicamento inhibe la resorción del hueso subcondral, regulando la actividad de la osteoprotegerina, también del ligando RAN y de las metaloproteinasas de la matriz producidas por los osteoblastos. Entonces se dice que este podría promover la síntesis de proteoglicanos y estimular la formación de matriz cartilaginosa. Al menos eso fue lo que se demostró in vitro. Otro de los objetivos pues sería inhibir los mecanismos inflamatorios. Por ejemplo, como vimos en la fisiopatología, inhibir la interleucina 1, inhibir el factor de necrosis tumoral alfa, remover las células senescentes del cartílago, el metotrexate y la cúrcuma. De todos estos medicamentos, ninguno mostró efecto beneficioso en estos pacientes a largo plazo. Además, como objetivos también se propone el metabolismo del cartílago, y esto por medio de la inhibición de ciertas vías, en este caso inhibidores de la vía del WNT, ¿verdad? Este medicamento tampoco mostró beneficios en los pacientes, inhibidores de las metaloproteinasas de la matriz, inhibidores de los factores de crecimiento o activación de las vías de la MP5. Si ustedes se fijan acá, incluso estos estudios, hay algunos que todavía se están llevando a cabo, no tienen nombre, todavía están con numeración. Y como último objetivo sería pues inhibir el dolor. En este caso ellos proponían como los inhibidores del factor de crecimiento nervioso. El que más énfasis se le hizo fue el tanezumab. Sin embargo, es una inmunoglobulina altamente selectiva contra el factor de crecimiento nervioso, pero este medicamento causó una osteonecrosis de la cadera, entonces la FDA lo suspendió. Ese es el caso del medicamento que más se estudió. De ahí los demás todavía se están llevando a cabo. Entonces, los objetivos terapéuticos todavía se están llevando a cabo, algunos con resultados beneficiosos, algunos otros no. Por lo tanto, ahorita pues
nos quedamos nosotros con prevenir la enfermedad, ayudarle al paciente, incentivarlo a que desarrolle todo el tratamiento no farmacológico y nosotros brindar apoyo farmacológico e intraarticular en la medida de lo posible. Las conclusiones de este tema, pues la osteoartrosis es una enfermedad altamente discapacitante que genera pérdidas económicas a nivel mundial. El daño articular depende de la compleja interacción entre diversos mecanismos. Muchos de ellos son prevenibles y otros son modificables. Es necesario involucrar al paciente en todo el proceso de tratamiento. Y, por último, aún debe de definirse la posible utilidad de nuevas terapias que puedan detener la progresión de la enfermedad y no únicamente aliviar el dolor. De esta manera finalizo mi ponencia, agradezco su atención y estoy atenta a cualquiera de sus preguntas.